Damos la bienvenida a la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Aleida Calleja. ¿Cómo estás, Aleida? Muy bien, muchas gracias por estar con Y también ustedes. nos da muchísimo gusto recibir al analista de medios, Gabriel Sosa Plata, que nos van a platicar acerca de la discusión en torno a las leyes secundarias, que ha habido una controversia enorme, se han hecho críticas muy puntuales, muy fuertes. En concreto, quisiera comenzar, Aleida, contigo. Has hecho críticas que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, de las mujeres. A ello sumamos comentarios que hemos tenido anteriormente de Clara Luz Álvarez, que dice el acceso también a quienes padecen alguna discapacidad, ya sea auditiva o visual. ¿Cuáles serían estos comentarios que tú tienes concretamente sobre esta ley que es la que se está discutiendo y que quizá no varía tanto de la que envió el presidente Enrique Peña Nieto? Mira, esencialmente lo que, digamos, el global y la principal crítica es que es una iniciativa de ley que no garantiza derechos, no garantiza los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, no garantiza los derechos de las audiencias en el caso de la radiodifusión, y en el tema de las audiencias entran los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de la niñez, que es un tema ahí central. Es decir, ¿cómo es que generamos las condiciones para que se haga una radiodifusión, un servicio de radiodifusión que respete los derechos de este país que es plural y diverso y que tiene que verse reflejado ahí? Y un tercero que tiene que ver, en ese sentido de derechos, las garantías y las condiciones que se deben establecer para que exista pluralismo y diversidad de contenidos en los medios, que tiene que ver, sí, con los medios comerciales, pero también con fortalecer nuevas figuras que son los medios de uso social, entre los que están los medios comunitarios, los medios indígenas, y el fortalecimiento de los medios públicos para que se conviertan en medios verdaderamente públicos, decimos nosotros, no gubernamentales, porque me parece que en México confundimos mucho lo público con lo gubernamental. Incluso la gente dice, va a una escuela de gobierno, ¿no? En lugar de decir, va a una escuela del Estado, porque es de todos, es pública, es un derecho que nos pertenece a todos. Entonces hay una confusión muy grave en México, que no así en el resto de América Latina, donde confundimos lo público con lo gubernamental. Y un tercero es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que está planteado como un derecho nuevo en la reforma constitucional y que, pues, con las condiciones que se establecen, prácticamente lo hacen pues imposible, porque no se garantiza ese acceso universal a las redes de manera libre, de tal manera que la libertad de información sea lo más ampliamente posible para todos los sectores de la población. En términos de infraestructura, en México estamos muy atrasados para lograr una mejor comunicación con todas las partes del país. La geografía y también los gobiernos lo han hecho cada vez más difícil. Es interesante cuando consideramos, por ejemplo, que en países como, podríamos pensar, mucho más atrasados que nosotros, en África, Nigeria, le da concesiones a los medios de comunicación a cambio de que instalen las redes en el resto del país. En los años que lleva, por decir algo, la telefonía celular, esto no ha ocurrido en México. Esto no ha ocurrido tampoco con las televisoras. Es decir, las televisoras, en gran parte, en el caso de lo que perteneció al gobierno, en lo que fue Imevisión, se sigue manteniendo esa estructura colocada por el Estado que utiliza la iniciativa privada, pero no se lleva más allá las imágenes de esta televisión pública, entendida por otros como televisión de Estado. ¿Qué podemos ver en esta reforma o en las leyes secundarias? ¿Hay un avance? ¿Se observa esto o nos mantenemos en el mismo nivel? Pues bueno, yo lo que hemos visto, y coincidimos obviamente en estos puntos de vista, es de que la reforma constitucional, y eso hay que dejarlo muy claramente para el auditorio, estableció principios fundamentales. Realmente los que estamos aquí y las organizaciones estábamos muy contentos con la reforma constitucional. Decíamos, en broma y en serio, que era así como que esto del sueño, ¿no? Demasiado bello para ser verdad. Es algo así, exactamente. Y casi alcanzaba, digamos, los estándares que nosotros habíamos trabajado desde el punto de vista académico, periodístico, la MIC, por ejemplo, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, varias organizaciones de derechos humanos, veían reflejados ahí estos principios. Y se presenta esta iniciativa y lo que vemos es, en efecto, un retroceso. Planteaba Aleida el tema, por ejemplo, de los medios públicos.
tema de los medios públicos, pues se hablaba de esta independencia editorial, de generar condiciones realmente para su desarrollo, para que canales como el 22 y otros se repliquen a lo largo de la República Mexicana y dejen de ser medios del gobernador, medios del rector de la universidad, medios del presidente municipal y se conviertan en medios de la sociedad. Pero para eso se debe generar el marco jurídico adecuado para ello. Y lo que no vemos en esta iniciativa es eso. Más bien lo que se preserva es la misma situación o retrocesos de cómo están operando actualmente. Y eso no. O sea, definitivamente por eso nos estamos oponiendo. No se diga de los medios comunitarios, por ejemplo, o de los medios indígenas, que también vemos un retroceso. Es decir, lo que se busca con una reforma de estas características es, como bien lo dice Aleida, que se fortalezca la pluralidad, que se fortalezca la diversidad y que se fortalezca también la penetración. Esto que comentabas de infraestructura. Sí, México está muy rezagado con respecto a economías similares. Por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile nos lleva una ventaja en penetración, por ejemplo, de Internet, de banda ancha. Sí. Bueno, la reforma que hicieron en Argentina, por ejemplo, de medios, está llevando un fortalecimiento, por ejemplo, de la producción nacional independiente que es envidiable. O sea, quisiéramos que, por ejemplo, el Canal 22, que Canal 11, que este organismo público de redifusión tengan obligaciones para adquirir producción nacional independiente, pero también los medios comerciales. Esta es una manera de incentivar la diversidad cultural que buscamos en nuestro país. Ahora, ¿qué sigue en torno a la discusión? ¿Es posible influir en el ánimo de los legisladores? El PRD ya presentó varios puntos en los cuales no está de acuerdo con esta ley. El PAN, al parecer, quieren que ya se apruebe. Hay una cierta premura en que se apruebe. ¿Qué sería, digamos, los siguientes pasos de los cuales hay que estar pendiente? Y si hay posibilidades de influir en que haya una transformación. A ver, yo creo que ya se está influyendo, ya se influyó. Es decir, esta gran demanda que hicieron los jóvenes en redes sociales, en Twitter, en Facebook, que salieron a la calle nuevamente para exigir precisamente que no haya censura en Internet. Que eso, digamos, es un punto, aunque ellos insisten que no es solamente Internet, sino que están peleando porque no haya censura en general, ni en los medios, y porque no existan más los monopolios en telecomunicaciones y radiodifusión. Digo, ya el día de ayer, el propio secretario de Comunicaciones y Transportes con el senador Emilio Gamboa, dicho, bueno, si vamos a quitar esas partes, y todo el mundo dice, no, más, no solamente esas partes que se refieren a Internet, sino todo lo que dice la Constitución, porque realmente el punto es que lo que dice la iniciativa en muchísimos puntos, yo digo por lo menos 24, no sé cuántos digas tú, Gabriel, son inconstitucionales, violan la Constitución, o sea, así de grave está el asunto. Entonces, sí hay una incidencia ya, o sea, ya está diciendo, por lo menos el gobierno, ok, estamos dispuestos a cambiar. Ya en el PAN, mientras hubo una parte del PAN, propiamente el senador Lozano, que presentó un dictamen que generó una tensión tremenda en el Senado, ya ahora el partido, la bancada del PAN en el Senado dice vamos a revisar, ¿no? Entonces, digamos, ya hay un ánimo más abierto para escuchar. El PRD tiene una posición muy consolidada diciendo no, queremos que se cumpla la Constitución con todos los derechos establecidos. En el PAN me parece que muchos de los legisladores están viendo la necesidad de sí revisar con mucho cuidado una iniciativa que no es una cosa menor. Y en el caso del gobierno federal, pues ya estás diciendo por lo menos que las partes más álgidas las va a cambiar, porque sí está claro que si no se cambia sustancialmente, es muy posible que vayamos a una acción de inconstitucionalidad. Y hay muchas iniciativas ciudadanas, digamos, están los jóvenes que están, y creo que ahorita iban a ir al Senado a proyectar tweets ahí en la pared, ¿no? Mañana también hay una manifestación. Mañana hay una manifestación. El sábado está la cadena humana, que está llamando el Frente por la Comunicación Democrática, que es una cadena que va a estar desde Los Pinos hasta Televisa, Chapultepec. Entonces, digamos, lo que sí están viendo los legisladores es que los mexicanos no estamos ignorando este tema, porque es de lo más trascendental, no solamente para nuestra vida, en términos de comunicaciones, de trabajo, de crecimiento económico, sino de la calidad misma de nuestra democracia. Y la consulta popular que se ha planteado, porque bueno, sí puede influir en el ánimo, ¿es posible hacer una consulta popular a estas alturas?
Bueno, yo no había escuchado lo de la No consulta había escu- popular. pero En el más tema bien- de telecomunicaciones, se ha propuesto que se haga una consulta popular. puede hacerse una consulta popular, pero y también redes puede ser una sociales. acción de Ajá. inconstitucionalidad, Sí. directamente. No sé Sí, qué lo que opinas pasa es tú. que en la consulta popular tendría que ser temas muy puntuales. Son tantos los Sí, temas sí, exacto. y son tan regresivos. Ojalá, y aquí es casi un exhorto al gobierno federal, sea sensible a todas estas críticas, ¿no? Porque aquí lo que está en juego, y es lo que hemos dicho, es como parte de los instrumentos de poder. Y que al parecer no los quiere perder el gobierno. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la regulación de contenidos, ¿no? Que nosotros hemos propuesto que pase al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como se hace en los países desarrollados. Hombre, y que haya, incluso que vayamos mucho más allá. Por ejemplo, y yo creo que coincidirán muchos de los televidentes, que se prohíba la publicidad ya destinada a los niños. Por ejemplo, esto es una práctica de países ya desarrollados que han contribuido, por ejemplo, a la disminución de la obesidad. En fin, hay muchas cosas que se pueden avanzar con una reforma las democrática. campañas gubernamentales, Sí, ¿no? por ejemplo, el Reino ¿no? Unido jamás se va a ver en la televisión un anuncio Claro. de No, un nunca candidato. verás a Angela Merkel diciendo que construyó un Claro. puente, Exacto. porque Exacto. los alemanes le van a decir, es tu obligación, no es ninguna gracia. O al gobernador de ¿no? Chiapas con publicidad en el Distrito Federal. Bueno, yo fui a Monterrey Moreno el pasado Valle. fin de semana. Ahora está saturado de espectaculares, por ejemplo, de revistuchas, hay que decirlo, ¿no? Que nacen de la noche a la mañana haciendo propaganda de aspirantes a ocupar un cargo Como está de elección ocurriendo también popular. mucho en el Distrito Sí, sí, Federal. Así es, Así es. así es. Hay algo legisladores que, del Distrito que, Federal. cuando estamos comentando esto, digo, se supone que venimos de un derecho con una base latina, grecorromana, ¿no? Y en los diálogos de Platón dice, lo público se discute en la escena pública. Así es. Esto, los medios públicos debería entonces estar discutido en una escena pública con todos los Totalmente. participantes, ¿no? Totalmente. Así es. Así Ahora, es, bueno, y lo que se vio, por ejemplo, en esta iniciativa es de que hablaron con los regulados, pero con las empresas comerciales. Solamente con las y con empresas. organismos internacionales, y no se consultó al Instituto Federal de Telecomunicaciones, o por ejemplo, no pudo haber opinado también el CONACULTA y otras instituciones relacionadas con la cultura, porque esto es un tema no de negocios, No solamente. no solamente. No solamente. Exactamente, es un tema cultural, es de diversidad. Quizá hay una percepción de que las telecomunicaciones o las empresas de televisión, de radio, de telefonía, etcétera, pues son un negocio. Hay quizá una percepción generalizada y no un asunto de orden público. Exacto. Y es que ese es el gran cambio en la reforma constitucional. O sea, la reforma constitucional dice, la radiodifusión y las telecomunicaciones son servicios públicos. Parece una tontería, ¿eh? Sí. Sí. Pero eso marca Conceptualmente. un cambio de 180 grados, porque eso quiere decir, no solamente es que seas un negocio, es que tienes que darlo en términos de competencia, de calidad, de pluralidad, y el Estado tiene la obligación de vigilar de que se den esas condiciones. Lo que pasa es que durante 60 años fue interés público, entonces no hay responsabilidad social. Ese es el gran punto de cambio de la reforma constitucional. ¿Y qué es lo que sucede? Que la iniciativa no solamente no describe, no define qué es el servicio público, sino que se olvidó de que existió el servicio público como parte de la parte principal de la reforma constitucional. Es cierto, incluso la base de la reforma constitucional es el artículo 6º, el 7º, y remite constantemente al 3º constitucional, al de la educación. O sea, por ejemplo, parte del Consejo Consultivo del IFETEL, por ejemplo, deberá tomar sus opiniones, decisiones con base en lo que establece el 3º constitucional, ¿eh? Y para para que el IFETEL haga cumplir lo que dice el 6º y el 7º. Exacto. Entonces, si hay un cambio por eso cuando se aprobó la reforma constitucional dijimos, son las bases para un cambio del paradigma del sistema de comunicación. Precisamente basado en eso. ¿Qué es lo que sucede ahora con la iniciativa gubernamental? Pues que nos desaparecieron esa base para el cambio, ¿no? Hay otro tema que me parece muy importante, que es la protección de datos personales. Sí. ¿Esto Es muy tendría que sencillo. estar contenido en esta ley o eso tendría que ser algo que contemplara una ley judicial? A lo que voy es a lo siguiente. Si se comete un delito, bueno, y hay una orden de un juez, los policías pueden entrar a la casa a hacer un cateo de una persona. Pero de eso a decir, bueno,
Se pueden tener las casas abiertas y quien quiera puede entrar, eso no, eso... Durante 12 hablas meses de de la dicen. intervención Claro. de las comunicaciones, Entonces, la intervención ¿no? de las comunicaciones, bueno, sí, si efectivamente hay una orden judicial, bueno, se trate de una casa, se trate de una comunicación, habrá la posibilidad de hacer la investigación en la vía en la que esté. Pero Sí. esto quizás es una situación que está en otro ámbito. A ver, la protección de datos personales ya está, ya Y existe, es su está en la ley. Ahora, ¿qué es lo que plantean? Que para colaborar con la justicia, pues deberán de intervenir, en efecto, los teléfonos celulares, ubicar dónde estás. Y es cierto, o sea, nos ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿no? Donde urge saber dónde fue la última vez que la chica mandó un mensaje o hizo una llamada telefónica. Pero eso requiere un estricto control judicial, es decir, que un procurador general de la República, que un procurador del Estado le pida a un juez que emita esa orden para decir, este teléfono, esta computadora, queremos saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, eso tú dices, es obvio que lo necesita la autoridad, pero que se genere, como está en la iniciativa gubernamental, que digan que lo puede hacer el CISEN, que es prácticamente la inteligencia política, que lo pueda hacer la Policía Federal, que lo pueda hacer la Armada de México, Las procuradurías. las procuradurías estatales, Sí, claro. sin orden judicial, que además puedan hacerlo, que además puedan reservar tus datos durante 2 años o indefinidamente. Eso, Dejen bueno, la es indefensión, pues, a cualquier pero persona. total, es peligrosísimo, no solamente para cualquier persona, para los periodistas, para los defensores de derechos humanos. Hay que acordarse que este país es el país donde más periodistas asesinan en este continente y donde más defensores de derechos humanos se Son asesinados y matan en este desaparecidos. país. Entonces, a ver, no es la oposición a que puedan utilizar la herramienta, sino que debe de tener las salvaguardas para que no se propicien graves violaciones a los derechos humanos. La Unión Europea, el Tribunal Europeo, hace 3 semanas o 4 semanas, declaró que era inconstitucional y que nadie en Europa podía utilizarlo. Que va contra los derechos humanos. Perdón, exacto. Sí, y lo que hicieron en Brasil, ¿no? Por ejemplo, con esta ley que fue muy celebrada. El marco civil, pero en lo de Internet. Exactamente, de Internet en este caso. Pero así, aquí lo que se está pues luchando, y para eso se movilizaron los jóvenes, es de que no existan esos mecanismos de discrecionalidad, sobre todo. claro. Que existan los suficientes controles para que la autoridad no abuse de esta situación que en efecto hay que reconocer, como bien dice Aleida, tenemos un problema de seguridad muy grave, pero hay que generar los controles para que esto en efecto no le afecte a la sociedad. Por ejemplo, cuando se habla de llevar a cabo la interrupción de los servicios en determinadas zonas, está bien si es para zonas, por ejemplo, de reclusorios, ¿no? Pero no para una manifestación Imagínate, pública. porque los conceptos son muy ambiguos. Se bloqueará la comunicación en una situación crítica de seguridad. Claro. ¿Qué Que es es una crítica? situación ¿Quién la va a crítica? definir? ¿Quién lo va a definir? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O cuando dice bloqueará contenidos de la red o páginas web, cuando viole alguna normatividad. ¿Cuál normatividad? Si me dices que es por pornografía infantil, Claro, por sí, trata de personas. de acuerdo, pero ¿qué normatividad? Entonces, eso no puede, y así digamos, ese es el problema que se ha puesto como más público, pero está plagado la iniciativa de estas indefiniciones en la preponderancia, en la propiedad cruzada de medios, en los límites a la concentración. O sea, tú revisas la iniciativa y tiene una cantidad de ambigüedades y de contradicciones que lo único que genera es, uno, incertidumbre jurídica, desigualdad ante la ley y en general, pues digamos, una violación generalizada de derechos. ¿Por qué tienen mayores derechos los medios comerciales que los medios indígenas? Cuando los medios indígenas son los que están en la situación más vulnerable y desprotegida de este país. ¿Por qué a los medios comerciales se les permite comercializar hasta casi hasta el 50% de su programación y los medios indígenas no pueden tener nada? Ni siquiera pueden vender una alegría, pues, ¿no? En la radio, ¿no? una artesanía, lo tienen prohibido. O sea, profundiza las desigualdades de una manera muy fuerte.
Tenemos la posibilidad para estar discutiendo punto por punto mucho de lo que se ofrece en esta leyes secundarias, la reforma en materia de comunicaciones. ¿Cuáles serían rápidamente cuántos puntos para analizar? Porque esto, en teoría, o deberemos esperar que sea una discusión mucho más amplia. Claro. Sí. Sí, bueno, pues parte de los que hemos señalado, digamos que donde tenemos los focos rojos, serían, entre otros, pues, obviamente, el fortalecimiento de medios públicos e independencia, fortalecimiento de medios comunitarios, lo que es el estímulo a la producción nacional independiente como una de las prioridades para incentivar la diversidad cultural, lo que es el tema de regulación de contenidos, también como uno de los ejes fundamentales, propiedad cruzada de medios de comunicación. Digamos, autonomía y facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Decía ayer algún funcionario, es que no queremos que sea más fuerte que el gobierno, entonces ¿para qué le das autonomía? Sí, claro. ¿No? No tiene como mucho sentido. Me parece que aumentaría dos temas que me parecen esenciales, que tiene que ver con derechos. Llámale derechos de las audiencias, llámale derechos de los usuarios de telecomunicaciones o llámale el derecho de acceso a las tecnologías de información o Internet. Y un tema más que me parece que es esencial tiene que ver con todo el asunto de límites a la concentración. O sea, si no ponemos límites a la concentración, pues no vamos a salir del atolladero que tenemos ahora. Eso es una realidad. Está demostradísimo que una de las principales barreras para el desarrollo económico, para la libertad de expresión, es la concentración. Y en estas leyes secundarias no hay un límite. No están, son muy flojos, pues, o sea, casi sí, nada. Digamos casi que nada. lo que hubo fue esta regulación de preponderantes en el mercado, Pero que es no para límites. aquellos que superan el umbral, ni siquiera pues con esta iniciativa, sino que fue una obligación constitucional que la llevó a cabo, la ejerció el Instituto Federal de Telecomunicaciones, impone obligaciones a los preponderantes, a las empresas del señor Slim, a las empresas del señor Azcárraga, pero sin meterse en televisión de paga, por ejemplo, pero lo que se busca en esta iniciativa es que se establezcan criterios claros, es decir, cuántas frecuencias, cuántos periódicos, cuántas estaciones de televisión puedes tener en una zona de servicio determinada. Que se acabe con la discrecionalidad, volvemos Claro, a este es tema. lo que sucedió en Argentina, le dijeron a Clarín, tienes 300 frecuencias, te puedes quedar con 24, escoges cuáles vendes y las otras tienen que ser nuevos. Y eso es algo que se hace en los países europeos, se hace en Estados Unidos, Así Canadá, es. socios comerciales. Existen límites muy claros, ¿no? Y aquí no están. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos poder conversar más a propósito de esto en siguientes ocasiones. Veremos qué pasa en las próximas Exactamente, días y ya que se semanas. apruebe la iniciativa y todo esto, aquí. Tiene que ser, como límites el día 30, ¿no? Aunque se habla ya de la posibilidad de un periodo extraordinario. Y todavía falta que se vaya a Cámara de Diputados. Así es. Claro. Así es de que esto nos va a llevar todavía Sí, porque algo de primero tiempo. esta es de las iniciativas que primero fue al Senado. Sí. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias, gracias, Aleida. Al contrario. Gabriel, Laura, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos a la pausa. Gracias.